La abuela sufrió abusos horribles y ocultó un secreto que puede destruir a toda la familia. En el barrio más olvidado de aquella ciudad polvorienta, corrían susurros que helaban la sangre. Dicen que la abuela de Zuleide fue víctima de abusos tan terribles que nadie quiso hablar jamás. Pero lo que ella escondió bajo llave podría hundir a toda la familia y más de una vida inocente. Así empezó todo, con un rumor pesado que se propagó de boca en boca como una sombra que se desliza en la noche. Zuleide, esa mujer de mirada áspera y manos marcadas por la lucha, tuvo un comienzo que dolía solo imaginarlo. Vendida a los 7 años por su propia abuela, fue entregada como si fuera un simple objeto. Sus ojos infantiles, aquella vez llenos de miedo y desconcierto, jamás olvidaron la traición. La abuela, una figura enigmática y fría, tenía secretos que el tiempo había enterrado, pero que empezaban a resquebrajarse. Cada paso de su niñez estuvo plagado de abandono y golpes, de voces que, la vieja mujer que la vendió, la abuela, tenía un pasado que quemaba las páginas de ese cuaderno. Sobrevivió a horrores tan indescriptibles. Fue testigo y cómplice sin quererlo, y quizás también protectora de quienes hoy aún pagaban las consecuencias. ¿Por qué cayó? ¿A qué coste? El eco de esas respuestas retumbaba en cada rincón de la casa, que Zuleide ahora temblaba en pisar. Pero la vida le dio un respiro inesperado. Doña Filomena apareció con su voz suave pero firme, como un faro en medio de la tormenta. Le abrió las puertas de su humilde refugio y le enseñó que la esperanza puede renacer en el rincón más oscuro. Gracias a ella, Zuleide comenzó a caminar sin miedo, a sanar esas heridas que parecían eternas. Con el tiempo fundó Flores del Campo, su propia asociación, un escudo para las mujeres y niñas atrapadas en pesadillas parecidas. Al lado José, su esposo, un hombre sencillo, con un amor tan fuerte que parecía capaz de detener el desgarro del mundo. Pero nada dura, dolor que se clavaba como cuchillos calientes en el pecho. En medio de ese luto, decidió escribir su historia. Quería que el mundo escuchara, que el miedo perdiera fuerza y que la verdad hiciera justicia. Pero las palabras, llenas de lágrimas, comenzaron a desvelar más que su propio tormento. Secretos explosivos sobre la abuela, fragmentos de una verdad que podía arrasar todo lo que había construido. Ahora, a sus 72 años, con las manos temblorosas y el valor al filo, Zuleide se enfrenta a la encrucijada más cruel: contar todo y romper la silenciosa prisión de su familia aún. Mientras está buscando el horizonte, un mensaje inesperado llega. La figura del pasado, con su sombra alargada, vuelve a llamar. Su secreto no está listo para morir. ¿Qué oculta realmente esa abuela que fue vendida al silencio? ¿Y cuántas vidas más están en juego? La tensión crece, porque de ese último acto dependerá el futuro. ¿Romper el ciclo o perpetuar la mente? Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad lo estás viendo. Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos.
Zuleide miró por la ventana. El atardecer pintaba el cielo de tonos anaranjados. Pero su mente no estaba en el horizonte, sino atrapada en el cuaderno que había encontrado. Los nombres, las fechas, todo eso la atormentaba. ¿Qué hacer con toda esa verdad? La paz que había construido con doña Filomena y su asociación Flores del Campo comenzaba a desvanecerse como el sol que se escondía. Justo cuando se decía que debería dejar el pasado atrás, un golpe en la puerta la sobresaltó. No era un visitante común. Al abrir, quedó paralizada. Allí estaba su hermano, Hugo, a quien no había visto en años. La misma mirada dura de siempre, pero hoy había algo más. Su voz, quebrada, preguntó, ¿puedo entrar? Ola de recuerdos la golpeó como un tsunami. El niño que había sido, el niño que había crecido lejos de ella. ¿Qué haces aquí? El nudo en su garganta crecía. Pensé que te había olvidado. Hugo entró y cerró la puerta tras él con un gesto de urgencia. No puedo dejar que el pasado te consuma, Zuleide. He venido por esto. Sacó un pequeño paquete de su chaqueta. Era un viejo libro, uno que perteneció a la abuela. Zuleide sintió que el corazón se le encogía. ¿Por qué tienes eso? Porque es el momento. Abuela me dejó instrucciones. Te lo debía contar. Abrió el libro y comenzó a leer en voz alta. Los secretos de la familia son más corrosivos que el veneno. Se detuvo. Su mirada se iluminó y se oscureció al mismo tiempo. No solo ella fue parte de todo esto. Un frío recorrió la habitación. Zuleide se acercó. Sus dedos temblorosos acariciaron la portada. ¿Qué quieres decir? Ella nunca fue una víctima, Zuleide. Era un pez gordo en un juego más grande. Hizo cosas horribles, y te dejó esto a ti. Las palabras de Hugo salían como dagas. No puede ser. ¿Qué has descubierto? Las sombras del pasado comenzaron a cobrar vida. Entonces estalló la bomba. Tu nombre aparece aquí, Zuleide, en este libro. La abuela te había marcado. Tu futuro ya estaba escrito. No solo vendida, sino utilizada en un plan que parecía protegernos a todos, pero solo nos hundiría más. Un silencio ensordecedor llenó el espacio. Zuleide se sostuvo de la mesa. Su mente daba vueltas. La traición de su abuela había sido profunda, pero la idea de que su vida hubiera sido parte de una estrategia de control, de poder y manipulación, la devastaba. ¿Qué se supone que debo hacer con esto? Las lágrimas brotaron. El dolor era físico. Contarlo o enterrar todo de nuevo. Pero sabes que el secreto está vivo. La determinación de Hugo resonó en sus palabras. Las paredes parecían acercarse más, ahogándola. Si lo digo, puedo destruir lo que he construido, a quienes amo. Pero si te quedas callada, ella seguirá ganando, Zuleide. La agitación de su hermano la impulsó a mirar hacia la ventana nuevamente. Un crujido seco llenó la habitación. Un nuevo golpe, pero no provenía de la puerta. Era un sonido familiar. Ese viejo cuaderno que había dejado sobre la mesa se había abierto, como si alguien le estuviera indicando que su contenido debía ser revelado. De repente, se escuchó un grito en la calle. Zuleide se giró. El corazón se le paró. En la distancia, una figura conocida, cubierta de sombras y con aire amenazante, se acercaba. Era un rostro del pasado, pero que nunca esperó ver. La abuela, en pie, como si nunca se hubiera ido. Zuleide, es hora de hablar de la verdad.
Su voz penetró en el aire frío, cargada de poder y certeza. El tiempo se detuvo. Zuleide y Hugo intercambiaron miradas de terror. Todo había cambiado. Secretos tan viejos como la tierra ahora eran el centro de su existencia. ¿Qué harían en ese instante? ¿Y qué más establecería la abuela sobre su destino? La tensión palpitaba en el aire, y el futuro se oscurecía ante sus ojos. El tiempo se detuvo. Zuleide y Hugo intercambiaron miradas de terror. Todo había cambiado. La abuela, con su voz cargada de autoridad, pareciera haber traído el peso de años de secretos a la habitación. Zuleide, es hora de hablar de la verdad. Su rostro, antes solo un recuerdo, ahora parecía más peligroso que nunca. Zuleide sintió que el pulso le latía en las sienes. La mezcla de miedo y confusión cerraba su garganta, ahogando su voz. Hugo se quedó paralizado, como si su hermana hubiera dejado de existir por aquellos segundos eternos. La abuela avanzó un paso, su figura oscura proyectándose sobre ellos. «Deja de jugar con los recuerdos, abuela». La voz de Zuleide tembló, pero la determinación comenzaba a aflorar entre el miedo. «No hay nada que discutir, nada». Pero las palabras de la anciana fueron como puñales que traspasaron la resistencia de Zuleide. «Tú no sabes nada, querida. Lo que tú consideras una prisión es en realidad un refugio». La abuela deslizó su mirada hacia el cuaderno todavía abierto en la mesa. «¿No te has preguntado por qué encontraste eso en primer lugar?» Hugo, todavía aturdido, murmuró. «¿Qué quieres decir?» «Ese cuaderno no solo habla de tu vida, Zuleide, sino de la mía. Habla de un legado de decisiones difíciles que he tomado por el bien de la familia». El tono era casi melancólico, pero la verdad destellaba en sus ojos. Zuleide comenzó a retroceder, la indignación burbujeando en su interior. ¿Por el bien de la familia? ¿Venderme a los 7 años es un acto de protección? Ah, pero no fue solo eso. La abuela alzó una mano, y un rayo de luz se posó en su rostro, revelando una sombra que Zuleide nunca había visto, un dolor genuino. «Conocí cosas más oscuras. Te vendí para salvaguardar a tu madre, para salvar nuestras vidas. El verdadero horror es lo que yo vi, lo que destruyó a tantas personas que amaba». «¿Qué estás diciendo?» Zuleide se sentía atrapada en un torbellino de emociones. «¿Qué más puede haber? Ya no podemos derribar más muros». «Lo que no sabes, mi querida Zuleide, es que tú no solo eres parte de esta historia. Tú eres la clave». Un silencio pesado, cargado de revelaciones, llenó el aire. «¿La clave? ¿De qué estás hablando?» La confusión crecía, apretando su pecho como un puño. «Este libro fue diseñado para ti». La abuela se inclinó hacia adelante, su voz baja y siniestra. «Contiene una serie de nombres, y entre ellos, el nombre de tu verdadero padre». Zuleide sintió como si el mundo, este mundo que había tratado de reconstruir, se precipitara hacia el abismo. «¿Qué? ¿Qué estás diciendo?» El aire se volvió helado y espeso. Hugo, asombrado, tomó la mano de su hermana. «¿Qué quieres decir con verdadero padre? No sabía que mi padre era...» «Él no es quien creen. Es alguien que ha estado al tanto de cada movimiento, en cada paso que dieron. Él también conoce los secretos, Zuleide. Ha estado esperando a que llegues a este momento». Un golpe sordo se sintió en el pecho de Zuleide. El dolor no era solo el impacto de una verdad devastadora, sino también el miedo de que todo lo que había creído hasta ahora fuera una mentira.
La abuela sonrió, pero no una sonrisa amable, sino una que prometía turbulencias. Ahora ha llegado el momento de tomar decisiones para todas nosotras. De repente, Zuleide escuchó ruido en el exterior. Un tumulto se acercaba. Era la voz de la calle, un griterío. La abuela se volvió hacia la ventana, sus ojos llenos de un entendimiento oscuro. Por fin ha llegado el momento, Zuleide. Simplemente no puedes escapar de tu destino. Las palabras quedaron resonando en la habitación mientras el estruendo se acercaba. El pulso de la verdad iba a romper por fin la barrera. ¿Qué significaba todo esto? ¿Quién era realmente su padre? El aire se tornó pesado, y el futuro, a punto de ser revelado, parecía un abismo sin fondo. Zuleide sintió el aire helado del momento. Un silencio opresivo llenó la habitación. Las palabras de la abuela sonaban como un eco distante, llevándola a un abismo de confusión. Pero antes de que pudiera articular una respuesta, un estruendo resonó desde la puerta trasera. Un grupo de hombres irrumpió en la casa, sus rostros cubiertos por pasamontañas. La escena que se desplegó ante ella fue un torbellino de caos y desesperación. ¡Al suelo!, gritaron, mientras los intrusos empujaban a Hugo al suelo. El corazón de Zuleide se detuvo en seco. El miedo le estranguló la garganta. En un instante, su mundo se convirtió en un escenario de pesadilla. ¿Quiénes son?, preguntó, temblando. Buscamos algo, y sabemos que lo tienen, dijo uno de los hombres, apuntando hacia la abuela. La mirada de Zuleide se volvió hacia ella, quien al parecer había mantenido más secretos de los que parecía. ¿De qué se trataba todo esto? Su mente daba vueltas, intentando encajar cada pieza del rompecabezas. ¡No! Zuleide vio cómo el hombre empujaba a su hermano contra el suelo. Sus ojos se abrieron de par en par, queriendo detener el horror, pero el terror la inmovilizó. Díganme qué buscan. Tu abuelo. Él quiere que le devuelvas el cuaderno, gruñó el intruso, su voz abrupta resonando en la habitación. La revelación hizo que el corazón de Zuleide se hundiera. ¿Mi abuelo? Pero estaba muerto. Lo enterramos. No puede ser. Lamento decirte que los muertos a veces regresan, dijo el hombre con una sonrisa cruel. La incertidumbre de las palabras la golpeó como un martillo. ¿Qué conexión tenía realmente su familia con esos hombres? El aire se tornó denso. La abuela, con una sombra que oscurecía su rostro, murmuró: «Es verdad, nunca murió. Él es el que dio la orden». Zuleide sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La revelación era como ácido corriendo por sus venas. Aquel hombre que habían creído perdido era parte de este horror. La abuela, antes vista como una figura amenazante, ahora parecía un peón en un juego mucho más grande. Hugo luchó para levantarse. «No, no te llevarán a ella». Pero los hombres lo empujaron de nuevo. La violencia hizo eco en la habitación. «Escúchame. No sabemos lo que hacemos. Déjanos salir». La desesperación en la voz de Zuleide resonó, pero los intrusos ignoraron su súplica. La figura de la abuela se alzó, su mirada aún llena de una autoridad distante, pero su voz era clara. «Debes tomar una decisión, Zuleide. Algunos secretos deben ser revelados, otros mejor permanecer ocultos». El jaleo en la calle crecía, gritos de terror resonando más allá de las paredes. A medida que el caos se desataba,
Zuleide comprendió que el tiempo se acababa. Necesitaba entender la verdad, no solo sobre su abuelo, sino sobre su propio destino. «¡Espera!», gritó, alzando la voz sobre el alboroto. «Yo tengo el cuaderno. Quiero saber qué está pasando». Los hombres se detuvieron un momento, como si la palabra cuaderno hubiera levantado un velo. La tensión en la habitación creció. ¿Qué peso tendrían esas páginas amarillentas? ¿Serían la salvación o la condena de todos ellos? Los ojos de la abuela buscaron los de Zuleide, y por un instante había un destello de conexión, de algo que antes había parecido irrompible. «Si revelas el cuaderno, desatarás lo que dormía». «Él no es quien crees, Zuleide. La historia es mucho más oscura de lo que ha sido contado». Y en ese momento, un grito desgarrador resonó en la calle. Una figura familiar apareció, atrapada en el caos. El terror y la incredulidad llenaron a Zuleide al darse cuenta de que era su madre, perdida durante tanto tiempo, emergiendo del pasado. La batalla entre el secreto y la verdad estaba a punto de estallar, y el futuro de todos pendía de un hilo. ¿Qué haría Zuleide? Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero la imagen resultante era tan aterradora que no podía comprender cómo seguir adelante. Zuleide sintió el aire volverse más denso, como si su corazón pesara 1000 toneladas. La figura de su madre se destacaba en la puerta, pero algo en su mirada no era el reencuentro que había anhelado. Gritos y caos resonaban afuera, dejando a todos en un estado de alerta. El tiempo parecía haberse detenido. «Mamá, ¿eres tú?», murmuró, dando de procesar la aparición. Pero las palabras se atoraron en su garganta. La tensión era palpable. Incluso los hombres encapuchados parecían vacilar, aturdidos por el inesperado giro de los acontecimientos. «Zuleide». La madre alzó las manos, temblando. «No puedo quedarme. He venido a advertirte». Su voz, aunque suave, cargaba un peso ominoso. «No le creas. No te puedes fiar de su verdad», señaló a la abuela con un gesto rápido. La anciana se mantuvo en pie, endurecida, los ojos centelleantes de desafío. «Tú no entiendes nada», gritó la abuela, entrecerrando los ojos. «Ella es la razón por la que todo esto ha sucedido». Pero antes de que Zuleide pudiera captar la complejidad de sus palabras, un destello de luz iluminó la habitación por un instante, procedente de la ventana. Un coche negro, oscuro como el alma de sus secretos, se detuvo frente a la casa. Zuleide sintió un escalofrío. Algo tremendo estaba por suceder. De la oscuridad del vehículo, un hombre se alzó, alto y con una presencia que impregnaba la atmósfera de una inquietante calma. ¿Listos para la fiesta? Su voz resonó, arrastrando consigo un aire de autoridad y peligro. La última pieza del rompecabezas estaba a punto de convertirse en realidad. Con un movimiento ágil, el extraño sacó algo del interior del coche y lo sostuvo en alto. Una pistola fulgurante que retuvo la atención de todos. «¿Dónde está el cuaderno?», preguntó, desafiando a la habitación con su mirada fría. Un tirón en el pecho de Zuleide. La tensión explotó. Su madre, al ver el arma, hizo un movimiento instintivo para protegerla. «No, no les pase nada a estos niños. No es su culpa». Su voz se rompió. El miedo ahora palpable,
casi como un ser que pululaba entre ellos. Zuleide sentía que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Secretos, traiciones, y ahora este nuevo peligro. «No quiero involucrarme en esto. No sé nada», gritó, su voz temblando con la desesperación que la arrastraba. Sin embargo, el impacto de las palabras de su madre la atravesó como un rayo. «¿Por qué no nos lo dijiste antes?» «Porque tenía miedo. Miedo de que nunca supieras la verdad», murmuró su madre, mirando a Zuleide con profundo dolor. Era un silencio que llenaba el aire de acusaciones ocultas. Un velo llegaba a desenredarse. De repente, el hombre que había irrumpido en la casa se acercó, mirando a la abuela con una intensidad inquietante. «Sabes que esto no tiene por qué terminar en derramamiento de sangre. Solo devuélveme lo que es mío». Su tono era oscuro, cargado de amenazas. «No puedes llevarte a mi familia», Zuleide gritó, dando un paso hacia adelante. Pero tanto su madre como su abuela intercambiaron una mirada significativa, como si en ese momento hubieran decidido algo sin que ella lo supiera. «¿Quién es este tipo, mamá? ¿Qué significa esto para nosotras?», participó, una desesperación inmensa contorneando su voz. Pero antes de que su madre pudiera contestar, el hombre disparó un tiro al aire. Esa explosión retumbante provocó un grito de terror de los hombres en la habitación. Zuleide se quedó paralizada. El impacto la sacudió. Fue un grito olvidado, resonando en su mente. Piezas que comenzaban a encajar en una historia mucho más oscura. «Mamá, ¿eres cómplice?». La incredulidad se alzó y la confusión se convirtió en pánico. Los murmullos de temor llenaron el espacio. La tensión alcanzaba un clímax inquietante. La abuela respiró hondo, como si estuviera a punto de revelar una verdad fatal. «Zuleide, es tiempo de que sepas lo que realmente somos». Y en ese instante, otra figura apareció detrás del misterioso hombre. Alguien que la vida de Zuleide había creído perdida para siempre. Era su padre. Pero no era el hombre del que había oído hablar, no uno bueno y noble. Tenía un aire de peligro que sorprendió a todos. Sus ojos, fríos como el acero, se fijaron en Zuleide. «Hija, es hora de que entiendas». Zuleide sintió como si todo su mundo se desmoronara en un instante. El padre que había creído muerto durante tanto tiempo, ahora frente a ella, no solo traía consigo su legado, sino que también desataba el auténtico horror que llevaba guardado. La oscuridad que la envolvía jamás había sido solo un eco del pasado. Era un camino, un legado más peligroso de los que jamás hubiera imaginado. «¿Qué significan estas palabras?», preguntó, su voz quebrada. «¿Qué hiciste para estar aquí hoy?». Pero cuando sus ojos encontraron los de su padre, lo único que vio fue un abismo en el que podía caer sin fin. La verdad comenzaba a desmoronarse, y el terror de lo que podía descubrir acechaba a la vuelta de la esquina. ¿Qué secretos guardaba realmente su familia? ¿Y qué había desatado al dejar que todo saliera a la luz? La pregunta quedó flotando en el aire, como un fantasma que no podía ahogar. Zuleide sintió el aire volverse más denso, como si su corazón pesara 1000 toneladas. La figura de su madre se destacaba en la puerta, pero algo en su mirada no era el reencuentro que había anhelado. Gritos y caos resonaban afuera, dejando a todos en un estado de alerta. El tiempo parecía haberse detenido. «Mamá, ¿eres tú?», murmuró Zuleide, tratando de procesar la aparición. Pero la expresividad de su madre era extraña, como si en realidad no fuera la mujer que había despertado sus sueños en la infancia. «¿Dónde has estado?». Las palabras se atoraron en su garganta, mientras sentía la adrenalina
correr por sus venas. Pero antes de que su madre pudiera contestar, un destello más iluminó la habitación, y el hombre del coche negro se acercó, mirada fría y amenazante. «¿Dónde está el cuaderno?», preguntó. Su voz, como un eco de desesperación y desafío al mismo tiempo. «No te lo voy a dar». Zuleide gritó, el miedo y la determinación entrelazados en su pecho. Su madre se movió hacia ella para protegerla, pero el hombre no tenía intención de esperar. «Tú no comprendes la magnitud de lo que estás haciendo». La tensión siguió creciendo. Zuleide miró a su madre, buscando respuestas, entendimiento. «¿Cómo puedes estar aquí y no contarnos la verdad? ¿Qué está pasando realmente?». La angustia desbordaba su voz. «Mira a tu alrededor. La familia no es lo que piensas. Se construyó sobre mentiras, Zuleide». Su madre dejó caer la frase como una bomba, y de repente el caos estalló. Un golpe seco resonó en la puerta trasera, seguido de chillidos y gritos en la calle. Los hombres encapuchados se agacharon, confundidos. Zuleide también, sintiendo que el mundo se tambaleaba. «Es el viejo», gritó uno de los encapuchados, mientras retrocedía hacia un rincón. Las miradas de todos se cruzaron, un desconcierto palpable, y entonces la puerta voló por los aires, quebrando el silencio. Una figura gigante, vestida completamente de negro, entró. Su presencia era como una tormenta de verano, oscura, poderosa, incontrolable. «He venido por lo que es mío», rugió, su voz resonando como un trueno que hacía vibrar las paredes. Zuleide sintió que su corazón se detenía, porque el hombre era más que lo que su madre había descrito. Tenía los mismos ojos helados que ella. «¿Eres tú mi padre?», preguntó, el dolor mezclándose con la incredulidad. Pero antes de que pudiera obtener una respuesta, el exterior explotó en un tumulto, una oleada de voces que se acercaban. El padre asintió, y su mirada se volvió feroz. «No tienes idea de lo que está en juego aquí. He estado observando cada paso que has dado, Zuleide. Y ahora estamos en medio de algo que ni tú ni tu madre comprenden». «¿Qué es esto? ¿Por qué nos conspiraste?», la acusó. Las lágrimas amenazaban con brotar, su mundo tambaleándose entre la ira y el dolor. «Ese libro guarda secretos que pueden desatar una guerra, y tú eres la clave. Tu madre no es solo un peón en este juego». Su madre negó con la cabeza, las lágrimas asomándose a sus ojos. «Lo hice por ti. Todo lo que he hecho fue protegerte». Pero el tiempo se detuvo. Un silencio inquietante se apoderó de la habitación, y un grito desgarrador resonó desde fuera. Una multitud se acercaba, furiosa, lista para estallar. La sensación de peligro llenó el aire. «No puedo más con esto. Dímelo todo». Zuleide gritó, buscando respuestas en los ojos de su madre y su padre. Pero como si el destino hubiera decidido interrumpir, el hombre en la puerta disparó al aire de nuevo. Un pánico extremo se apoderó de la escena. La madre de Zuleide gritó, y la mirada de su padre se volvió feroz. «Acuérdate de lo que hay en juego. Estamos en la cima de un abismo». Y entonces, de repente, esa figura oscura, su abuelo, apareció en la entrada, con una sonrisa casi triunfante. La familia estaba a punto de estallar en una tormenta irreprimible de secretos
que amenazaban con destruirlo todo. ¿Cuántos más deben caer para que entiendas la verdad?, preguntó, y el suelo bajo los pies de Zuleide tembló. La pregunta quedó colgando en el aire. ¿Qué era la verdad? ¿A quién debían creer? Y lo peor, ¿realmente conocía a su familia? La confusión y el terror se arremolinaban en su mente. Este era solo el principio. Zuleide sintió cómo el aire se volvía más denso, como si un gran peso la aplastara. La figura de su abuelo se alzaba en la entrada, rodeada de una atmósfera tensa. ¿Cuántos más deben caer para que entiendas la verdad?, preguntó su abuelo, dejando caer esas palabras como si fueran un balde de agua fría en sus mentes. Zuleide intercambió miradas inquietas con su madre y su padre, pero no había tiempo para reflexionar. Un grito distante sacudió la escena. Era el eco de la calle, un clamor que se fusionaba con el aire electrizante. Pero en ese instante, algo susurró en su mente. Zuleide no podía apartar los ojos de su abuelo. Su presencia era como un monstruo acechante, un secreto intrincado que amenazaba con desbordar todo a su paso. Los hombres enmascarados retrocedieron un paso, temerosos. ¿Qué quieres decir con eso? La voz de su padre sonó tensa, un hilo de rabia latente. Todo ha sido un juego, y tú, Zuleide, has estado en el centro, incluso sin saberlo. La mirada de su abuelo se intensificó, como si buscara penetrar en lo más profundo de su ser. Tu madre no solo te vendió para salvar su vida, la vendió para salvar lo que construí. Ella es parte de lo que somos. Zuleide sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero el momento se tornó caótico. Un roce en la puerta provocó un estallido. Con un movimiento rápido, la puerta fue derribada y una figura masculina se lanzó a la habitación. Era un hombre que Zuleide reconoció al instante. «¡Mando!», gritó, su voz resonando en la sala como un trueno. El hombre había sido una sombra en su pasado, un recuerdo que había jurado enterrar. ¡Qué sorpresa!, ¿verdad? Pero tu madre no te ha contado todo. Sonreía, y su sonrisa era un desastre, un síntoma de locura. «No, no. ¿Qué estás haciendo aquí?». La confusión se mezclaba con el terror. «Venir para terminar con esto». La determinación en su voz resonaba en el aire, como un tambor de guerra palpitante. Las miradas se cruzaron, llenas de miedo y acusaciones, pero algo más fuerte se agitaba bajo la superficie. Era un secreto oscuro que brillaba con intensidad, y Zuleide sintió que algo se rompía en su interior. «Cierra la boca», dijo su madre, un rayo de furia iluminando su desesperación. Y en ese mismo instante, cuando todo parecía a punto de estallar, un disparo resonó, interrumpiendo la respiración de todos. Un silencio mortal llenó el espacio, y el único sonido que quedó fue el crujido de la madera golpeándose y el eco de la bala atravesando el aire. Zuleide miró en estado de shock a su alrededor. El rostro de su padre se distorsionó por el horror mientras sostenía su pecho, justo donde la sangre comenzaba a manar. Un frío helado la atravesó. «¡No!», gritaron todos al unísono. El tiempo se detuvo. Todo se convirtió en un remolino de imágenes. Su madre cubierta de lágrimas, Mando con la mirada fija, y su abuelo, que parecía reírse en un rincón oscuro de su mente. «Siempre fueron juguetes en mi juego», susurró con un asomo de locura. En un giro devastador, las relaciones, la historia, todo se desmoronó.
¿Qué le había hecho su familia? La revelación ardía como un fuego intenso, dejando a Zuleide con la verdad desnuda frente a ella. No era un peón, sino la pieza central de un rompecabezas mortal. En ese instante, la ceguera de los secretos se volvió absoluta. Esto no puede ser. Zuleide se tambaleó, incapaz de manejar la oleada de emociones. Tenía que entender, pero el dolor la estaba aplastando. ¿Todo esto era así como debía ser? Y en medio de la confusión, sentía que el aire se volvía más pesado. Los murmullos de la multitud afuera comenzaron a elevarse y un grito de dolor resonó en sus oídos. Zuleide comprendió que a partir de ese momento todo iba a cambiar. La línea entre la familia y el enemigo se desdibujaba y ella debía decidir en quién podía confiar realmente. Así, cuando el cerco se cerraba, Zuleide se dio cuenta de que el juego acababa de comenzar. Zuleide sintió cómo el aire se volvía más denso, como si un gran peso la aplastara. La figura de su abuelo se alzaba en la entrada, rodeada de una atmósfera tensa. ¿Cuántos más deben caer para que entiendas la verdad?, preguntó su abuelo, dejando caer esas palabras como si fueran un balde de agua fría en sus mentes. Zuleide intercambió miradas inquietas con su madre y su padre, pero no había tiempo para reflexionar. Un grito distante sacudió la escena. Era el eco de la calle, un clamor que se fusionaba con el aire electrizante. Pero en ese instante, algo susurró en su mente. Zuleide no podía apartar los ojos de su abuelo. Su presencia era como un monstruo acechante, un secreto intrincado que amenazaba con desbordar todo a su paso. Los hombres enmascarados retrocedieron un paso, temerosos. ¿Qué quieres decir con eso? La voz de su padre sonó tensa, un hilo de rabia latente. Todo ha sido un juego. Y tú, Zuleide, has estado en el centro, incluso sin saberlo. La mirada de su abuelo se intensificó, como si buscara penetrar en lo más profundo de su ser. Tu madre no solo te vendió para salvar su vida, la vendió para salvar lo que construí. Ella es parte de lo que somos. Zuleide sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero el momento se tornó caótico. Con un movimiento rápido, la puerta fue derribada y una figura masculina se lanzó a la habitación. Era un hombre que Zuleide reconoció al instante. ¡Mando!, gritó, su voz resonando en la sala como un trueno. El hombre había sido una sombra en su pasado, un recuerdo que había jurado enterrar. ¡Qué sorpresa!, ¿verdad? Pero tu madre no te ha contado todo. Mando sonreía, y su sonrisa era un desastre, un síntoma de locura. ¿Qué estás haciendo aquí? La confusión se mezclaba con el terror. Vine para terminar con esto. La determinación en su voz resonaba en el aire, como un tambor de guerra palpitante. Las miradas se cruzaron, llenas de miedo y acusaciones, pero algo más fuerte se agitaba bajo la superficie. Era un secreto oscuro que brillaba con intensidad, y Zuleide sintió que algo se rompía en su interior. «Cierra la boca», dijo su madre, un rayo de furia iluminando su desesperación. Y en ese mismo instante, cuando todo parecía a punto de estallar, un disparo resonó, interrumpiendo la respiración de todos. Un silencio mortal llenó el espacio, y el único sonido que quedó fue el crujido de la madera golpeándose y el eco de la bala atravesando el aire. Zuleide miró en estado de shock a su alrededor. El rostro de su padre se distorsionó por el horror,
mientras sostenía su pecho, justo donde la sangre comenzaba a manar. Un frío helado la atravesó. ¡No! Gritaron todos al unísono. El tiempo se detuvo. Todo se convirtió en un remolino de imágenes. Su madre cubierta de lágrimas, Mando con la mirada fija, y su abuelo, que parecía reírse en un rincón. «Siempre fueron juguetes en mi juego», susurró con un asomo de locura. Zuleide sintió que su corazón se detenía. La figura de su padre yacía en el suelo, la sangre mezclándose con el polvo de la habitación. «¿Por qué? Esto no puede estar pasando». Su voz era un grito desgarrador. Mando se acercó. Su sonrisa se tornó una mueca. «Este es solo el comienzo. Todo lo que creías conocer, lo que pensabas que era tu vida, es solo una ilusión». Su tono era burlón, y ese desdén profundo penetraba en el alma de Zuleide. El abuelo dio un paso hacia adelante. Su expresión se transformó. «¿Qué has hecho, Mando?» La ira brotó de su voz como un volcán a punto de explotar. «Después de todo lo que hemos construido, ¿por qué derribar esto ahora? Porque Zuleide es demasiado peligrosa. Ella es la única que puede desvelar nuestros secretos, la única que puede romper el ciclo que hemos tejido durante generaciones». Zuleide temblaba, intentando procesar cada palabra. «¿Qué quieres decir con eso?» La confusión se amalgamaba con la tristeza. Justo cuando pensaba que todo había salido a la luz, este nuevo horror se desataba ante su mirada. El eco del revólver resonaba en su mente, y en un instante de claridad comprendió algo devastador. En ese juego de mentiras, su única salvación podía ser el mismo secreto que había tratado de rehuir. «Detente. No quiero formar parte de tu horror, de tus mentiras. Quiero la verdad. Yo Horibi. Pero el pasado no se puede enterrar tan fácilmente. El juego sigue, y tú eres la pieza más importante». Mando hizo una señal, y un grupo de sombras se materializó detrás de él, más hombres, más intrusos. Zuleide, sintiéndose atrapada en una tela de araña, supo que la batalla apenas comenzaba. Al mirar alrededor, vio a su madre desmoronarse, a su abuelo perdiendo control, y la figura de su padre, en un mar de sangre, se convirtió en un eco de lo que estaba por venir. ¿Qué significa todo esto? ¿Por qué mi vida está en sus manos? El caos la rodeaba, los secretos y mentiras amenazando con devorarla. En ese momento, la risa de su abuelo se alzó, cortante y escalofriante. «No, mi niña, no son solo tus palabras, es tu sangre la que lleva el peso de la verdad». Y las luces comenzaron a parpadear, como si el universo mismo estuviera respondiendo a un llamado oscuro. Zuleide sintió que el suelo se desmoronaba, comprendiendo que el juego no solo había comenzado, había dado un giro aterrador. ¿Qué tan profundo era el túnel de mentiras que debían recorrer? ¿Y qué horror más se revelaría? Todo estaba por descubrirse, y el futuro prometía ser más devastador de lo que jamás había imaginado. Zuleide sintió como el aire se volvía más denso, como si un gran peso la aplastara. La figura de su abuelo se alzaba en la entrada, rodeada de una atmósfera. Un grito distante sacudió la escena. Era el eco de la calle, un clamor que se fusionaba con el aire electrizante. Pero en ese instante algo susurró en su mente. Zuleide no podía apartar los ojos de su abuelo. Su presencia era como un monstruo acechante, un secreto intrincado que amenazaba con desbordar todo a su paso. Los hombres enmascarados retrocedieron un paso, temerosos. «¿Qué quieres decir con eso?» La voz de su padre sonó tensa, un hilo de rabia latente. «Todo ha sido un juego,
Y tú, Zuleide, has estado en el centro, incluso sin saberlo. La mirada de su abuelo se intensificó, como si buscara penetrar en lo más profundo de su ser. Ella es parte de lo que somos. Zuleide sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero el momento se tornó caótico. Con un movimiento rápido, la puerta fue derribada y una figura masculina se lanzó a la habitación. Era un hombre que Zuleide reconoció al instante. «Mando», gritó, su voz resonando en la sala como un trueno. El hombre había sido una sombra en su pasado, un recuerdo que había jurado enterrar. «Qué sorpresa, ¿verdad? Pero tu madre no te ha contado todo». Mando sonreía, y su sonrisa era un desastre, un síntoma de locura. «¿Qué estás haciendo aquí?» La confusión se mezclaba con el terror. «Vine para terminar con esto». La determinación en su voz resonaba en el aire, como un tambor de guerra palpitante. Y en ese momento, el estruendo de sirenas se escuchó a lo lejos, cada vez más cerca. Zuleide sintió la presión en su pecho. «Tenemos que salir de aquí», gritó. Pero el pánico ya se había apoderado de la habitación. Las sombras de Mando comenzaron a moverse, rodeando a Zuleide y a su familia, como un depredador acechando a su presa. Corría la adrenalina. Los hombres enmascarados lucían como figuras desdibujadas. El caos envolvía la escena. «¿Por qué no me dijiste que Mando había regresado?», preguntó su madre, con incredulidad en la voz. «Porque no sabía que vendría», respondió Zuleide, sintiendo que la desesperación la invadía. «No puedo vivir con más secretos». Al instante Mando hizo un gesto, y de la nada, un grupo de hombres armados irrumpió detrás de él. «Tuvimos que actuar. Siento que un nuevo ciclo está a punto de comenzar, Zuleide». Su voz resonó, infundiendo desasosiego. Un grito desgarrador salió de los labios de su madre. «No, no puedes hacer esto». Pero la puerta volvió a abrirse, y un torrente de luz ingresó al cuarto. La figura que apareció fue un shock absoluto. Era su hermana, una presencia que creía perdida. «Zuleide, lárgate de aquí», gritó. Su rostro mostraba miedo, pero también determinación. La habitación se llenó de voces entrelajadas, y el caos se transformó en un torbellino de reencuentros, traiciones y secretos. Fue entonces cuando Mando hizo una seña, y la figura del abuelo se transformó. Su rostro, antes oscuro, se iluminó con una sonrisita perversa. «No lo comprendes. Tu hermana no es quien crees. Nunca lo ha sido». La revelación azotó a Zuleide como un rayo. El aliento se le cortó. «¿Qué? ¿Qué dices?». La confusión se hizo un nudo en su garganta. Las miradas se cruzaron, y Zuleide sintió que el mundo se desmoronaba. «Eres la elegida, Zuleide. Dentro de ti llevas el poder de todo este legado. Tu hermana ha sido criada para reemplazarte, y ahora que has llegado a este punto...». La risa del abuelo reverberó en la estancia. «Ella está aquí para asegurarse de que asumas tu lugar». La habitación estalló en murmullos y gritos, y Zuleide miró a su hermana como si buscara respuestas. Pero en los ojos de aquella figura se reflejaba algo ancestral, algo que no entendía. «No puedo creerlo. ¿Por qué no me lo dijiste?». La angustia la consumía. Cuando el eco de sirenas llegó a su clímax, el caos tomó completamente el control. Zuleide supo que no podía quedarse ahí. Todo lo que había creído sobre su familia, sobre ella misma, se desvanecía. Ahora, ante a su elegida, tenía que decidir: ¿seguir el camino que otros habían trazado para ella, o romper todo, una vez más, para encontrar su propia verdad?
Mientras el mundo exterior colisionaba con el de adentro, su vida pendía de un hilo. ¿Era su hermana una aliada o la mayor traidora? La verdad la soltaba, se erguía a la superficie y era un monstruo esperando arrastrarla al abismo. En ese instante, su futuro se volvió más oscuro que nunca, y Zuleide no sabía si podría escapar. Zuleide sintió el miedo apoderarse de ella, la presión de todo lo que había aprendido, de lo que había vivido, llevándola a un punto crítico. Sin embargo, en ese momento de caos, algo cambió. Pudo ver la verdad entre las sombras. Su hermana, su abuelo y Mando no eran más que ecos de un pasado que había tratado de enterrar. Su vida había sido un tablero de ajedrez, y las fichas estaban ahora en juego. ¡Basta!, gritó Zuleide, alzando la voz con toda la fuerza que le quedaba. La habitación quedó en silencio. Las miradas se posaron en ella, y pudo sentir la tensión vibrar en el aire. No más secretos, no más mentiras. Este ciclo termina aquí. Su hermana, al ver el fuego en los ojos de Zuleide, hizo un movimiento involuntario, retrocediendo, como si escondiera algo más que palabras. Su abuelo, con una risa burlona, le respondió: ¿Crees que puedes romper esto? La sangre llama y tú eres parte de un legado que no puedes ignorar. Las palabras de él resonaron como un mal presagio, pero Zuleide ya no sentía miedo, solo determinación. Haré lo que deba para proteger a mi familia, pero no me dejaré usar como un peón más. Decidida, Zuleide dio un paso hacia adelante, cada uno de los latidos de su corazón marcando el camino que debía tomar. Se volvió hacia su madre. Tú, mamá, eres más fuerte de lo que pensabas. Juntas podemos acabar con esto. Pero la voz de su madre se cortó, llenándose de duda. Pero viendo la determinación en el rostro de Zuleide, una chispa de esperanza comenzó a brillar en sus ojos. Podemos acabar con el poder que él ejerce sobre nosotros, continuó Zuleide mientras señalaba a su abuelo. Pero necesitamos unirnos. Las promesas y los secretos se acaban aquí. La sala estaba en un tenso silencio. Los ecos de la verdad comenzaron a desbordarse en el aire. A medida que la realidad de sus palabras se hacía evidente, Zuleide sintió que una red invisible comenzaba a romperse. Miró a su hermana, buscando apoyo. Eres parte de esto. No dejes que el miedo te detenga. ¿Y si te arrastra?, preguntó su hermana, temerosa, pero a la vez intrigada. La lucha brillaba en sus ojos. El deseo de liberarse de las cadenas del pasado había comenzado a florecer. Juntas somos más fuertes, respondió Zuleide, tomando la mano de su hermana en la suya. Hoy se acaba este juego. Mando, viendo que el control se les escapaba, dio un paso hacia adelante, pero el abuelo, todavía aferrado a su poder, retrocedió, entre sombras y murmullos. Las sirenas de la policía resonaban afuera, la tensión palpable. «Debemos salir de aquí», susurró su madre, pero Zuleide sabía que esta era una oportunidad que no podía perder. «No huyamos del pasado, enfrentémoslo. Esta es nuestra unión». Sin embargo, un grito desgarrador resonó desde la calle, y ese sonido hizo que la sangre se le helara. La multitud que había estado afuera ahora emergía, listos para acabar con sus pesadillas. La figura de su padre caído aún resonaba en sus corazones. «Malditos», murmuró Mando. Su rostro se deformaba por el orgullo herido. «No saben quiénes son». «No. Nosotros sabemos lo que queremos». Zuleide se sintió encorvada por la rabia. «Es hora de que sepa todo el mundo quiénes somos de verdad.
Las luces de la policía comenzaron a iluminar el lugar. Las palabras flotaron como un eco en la habitación, y entonces la puerta se abrió violentamente. Un grupo de oficiales entró, decididos, con la determinación de poner fin a la inercia que había mantenido a su familia dividida. Zuleide miró a su madre, luego a su hermana y finalmente a su abuelo. Esto es el principio del fin. La verdad por fin será liberada. Así, cuando todo parecía cambiar, su vida se volcó hacia el futuro, y en ese instante no había vuelta atrás. Mientras los gritos de justicia resonaban, Zuleide se sintió ligera. Había un futuro por delante, un futuro que ella controlaría, y finalmente se sentía libre. ¿Pero sería suficiente? ¿Había realmente encerrado su familia? ¿O se abriría un nuevo capítulo lleno de oscuros secretos? Mientras el eco de su decisión resonaba, el destino acariciaba la punta de sus dedos. Y la verdad era solo el primer paso hacia algo mucho más grande. Pero espera, antes de salir corriendo, asegúrate de suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que esta comunidad siga creciendo. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten conocer este final. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Así que no esperes ni un segundo más. Juntos, hagamos ruido.